Saludos cordiales a todos, mis estimados amigos, y para aquellos que aún no me conocen, fundamentalmente quienes visitan el canal por primera vez, me presento. Mi nombre es Jorge. Les transmito desde Roma, Italia, y es un gusto enorme para mí dirigirme a ustedes para transmitirles sea mi conocimiento y experiencia que mi pasión por la geopolítica y otros temas. También les pido que se suscriban al canal para que el mismo pueda crecer, ya que sin su ayuda esto no será posible y se los agradezco mucho. Efectivamente, mis estimados amigos y seguidores, todos estos líos, estas fricciones diplomáticas que se están dando actualmente con Italia, son debidas a que hace pocas horas atrás, un día atrás exactamente, Donald Trump lanzó un fuerte ataque contra el Papa León XIV por sus críticas a la guerra en Irán. Y el Papa le respondió, obviamente. Y así fue, pues, en efecto, el día 13 de abril, Donald Trump lanzaba un inusual y feroz ataque contra el Papa León XIV por su oposición a la política de inmigración de Estados Unidos y a la guerra en Irán. El presidente estadounidense acusó al pontífice de ser débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior. En una publicación en Truth Social y más tarde declaró a los periodistas que no era precisamente un gran admirador suyo, o sea, del Papa, ¿no? León XIV no se ha quedado callado tampoco, ha afirmado que no le da miedo, pues hay que saber tomar con pinzas las palabras, que no le da miedo en el sentido que no teme a Trump, no le teme ni teme sus ataques. Muy serenamente lo dijo él, muy serenamente. La administración Trump no le teme y que seguirá él pronunciándose en contra de los conflictos armados. Así es como declaró el Papa como respuesta a los ataques de Donald Trump. El Papa ha sido un firme crítico de la guerra, calificando de inaceptable la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní, porque así fue como dijo él, que iba a destruir la civilización iraní. Entonces, pues hubiese sido, según yo, más bien sorprendente que la Iglesia Católica no se hubiese manifestado en contra de estas declaraciones, bastante terribles, ¿no? Entonces él se manifestó en contra, lo cual no le gustó a Donald Trump. Entonces, pues esto fue, dijo el Papa aquello y le pidió que encuentre una vía de salida diversa para poner fin al conflicto. Pero en general es raro que un ocupante del sillón de San Pedro critique directamente las declaraciones de los líderes mundiales. Raro, más o menos raro, pero aunque sí lo han hecho, no recordemos tantos pontífices anteriores. Allí está Bochtila, el Papa Juan Pablo II. Él era bastante crítico y lo decía de manera muy directa, a decir verdad, ¿no? Lo mismo Papa Francisco, el anterior, el precedente, no es que se tenía tan calladas sus opiniones, las manifestaba, ¿verdad? Entonces, bueno, hay más de 70 millones de católicos en los Estados Unidos, alrededor del 20% de la población, y entre ellos se encuentra el vicepresidente de Estados Unidos actualmente, vicepresidente de Trump, que es Vance, Joe Vance. Aquí hago un pequeño paréntesis porque me parece casi obligado hablar sobre este tema que les acabo de decir del vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, que es católico. Entonces, ya que estamos hablando de el contexto, pues esta fricción entre Italia, Estados Unidos, el Vaticano, la Iglesia Católica, el Papa, pues me parece interesante para quienes están escuchando que conozcan esta situación. Pues entonces les voy a hablar brevemente un poquito del catolicismo de James Vance. Prácticamente este vicepresidente de Estados Unidos se convirtió al catolicismo en agosto del año 2019, recién nomás, no es hace mucho. El proceso motivado por una búsqueda, según él explica, intelectual y personal de verdad y de estabilidad. Búsqueda intelectual y personal de verdad y estabilidad. Les he puesto algunos de los puntos más importantes, digamos, como un resumen del bautismo y conversión de Vance. Bautismo y confirmación. Fue bautizado y confirmado en agosto del 2019, como les había manifestado, en el priorato de St. Gertrude en Cincinnati, Ohio.
por el padre Henry Stephan, un fraile dominico. Atención que mientras les hablo les presento allí algunas imágenes y les he traído un par de fotografías históricas del momento en el que él se bautizó católico. Entonces ahí ustedes están observando las imágenes. Las motivaciones intelectuales y espirituales de James Vance. Ha declarado que se convirtió porque con el tiempo se convenció de que el catolicismo era verdadero. Además ha mencionado que la lectura de La Ciudad de Dios de San Agustín fue fundamental en su camino, ayudándole a entender la fe cristiana de manera intelectual. Bueno, un momento, La Ciudad de Dios de San Agustín, este es un libro escrito por Agustín, el famoso santo católico. Es un filósofo y teólogo de la Iglesia Católica, Agustín, muy, muy, muy importante, pues ha escrito libros bellísimos, fantásticos. Bueno, yo personalmente he leído bastante de Agustín y sí, es muy, muy, muy importante. Yo les aconsejaría a quienes son amantes de la buena lectura leer los libros de Agustín. Claro que sí. Confesiones, por ejemplo, es un libro espectacular, pero tantos otros. Aquí tenemos La Ciudad de Dios de Agustín, es un ejemplo realmente interesante que Vance haya leído ese libro. Muy bueno, me llama bastante la atención porque es un libro magnífico, estupendo realmente, de una sociedad mejor, sociedad más ideal, según la visión de Agustín. Agustín, pues, era muy, muy docto, muy preparado antes de ser cristiano, porque él no fue cristiano siempre, él era ateo, y después de ser ateo, cuando practicó otro tipo de ideologías diferentes, pues, ¿cómo se podría decir? Adoraba otros dioses, otras ideas tenía. Pero después se transformó pues al catolicismo, llegó a ser un obispo muy, muy importante aquí en Italia, pues y santo, realmente santo, santísimo es, ¿no? Y pues quien vea su biografía entenderá por qué es un pilar de la Iglesia Católica. Un teólogo importante junto a Santo Tomás de Aquino y tantos otros más que hay en la Iglesia Católica, importantísimos, pero Agustín sin duda lo es también. Un filósofo y teólogo a nivel mundial. Si no hay que decir solo de la Iglesia Católica, su contribución es mundial. Pero bueno, sigamos con Vance. Él se impresionó bastante de Agustín y de allí es que tomó esta decisión. Influencia y entorno. Señaló que las personas más importantes en su vida son católicas. Obstáculos superados. Él mencionó que su conversión habría ocurrido antes, pero se vio retrasada por la crisis de abusos sexuales en la iglesia, la cual le obligó a reflexionar profundamente antes de unirse. Eligió a San Agustín, justamente el santo del que les he hablado, como patrono suyo. San Agustín de Hipona. Hipona es una ciudad del norte de África, en Argelia. Justamente allí es donde se encuentra ahora el Papa, en Argelia. Y ha visitado propio Hipona, donde nació San Agustín. Sí, muy, muy interesante esto. Visión política y religiosa, ha descrito su conversión como unirse a la resistencia, la llama él así, y busca aplicar los valores conservadores y la doctrina social católica a sus políticas públicas, convirtiéndose en un católico pro vida activo. Así pues, ¿no? A pesar de las tensiones políticas sobre temas como la inmigración, Vance ha mantenido su fe, llegando a tener un encuentro breve con el Papa Francisco en abril del 2025 en el Vaticano, que han visto unas fotos allí. Pero yo les tengo en este momento dos pequeños videitos que se los presento a continuación. Justamente uno pequeñito en el que él se encuentra precisamente con el Papa y otro más donde está participando de una celebración litúrgica. So good to see you. You've not been feeling great, but it's good to see you in better health. Thank you. These are for your children. Thank you. These are the gifts. These are also gifts for you as well. Thank you. It's The beautiful. Vatican tie, and then the rosaries for your wife, the white for your children, and the red one is for the red. Thank you very much for your visit. Of course. And thank you for seeing me. Pray for you every day. Bless you. Tra qualche istante avrà inizio la celebrazione della Passione del Signore.
accogliamo l'ingresso della processione. Pasión del Señor. Preparémonos a recibir la entrada de la procesión en absoluto silencio. Y pues bien, como pueden ustedes ver, un ferviente católico convencido y practicante, el cual ha tratado de mantenerse por todos los medios fuera de estas situaciones para no quemarse políticamente, pero no le ha quedado más remedio que salir adelante y sacar la cara. Y pues, ¿qué es lo que ha dicho? El día de hoy ha dicho esa famosa frase de Jesucristo, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso prácticamente ha dicho. Al Papa lo que es del Papa y a Donald Trump lo que es de Trump. Así, no le ha quedado más remedio. Pues allí les he mostrado estas últimas imágenes de Vance y tenemos pues acto seguido todo el desenlace de esta trifulca creada pues por Trump. Veamos a continuación el conflicto que se ha desatado con Italia particularmente, y el rechazo de casi toda la comunidad internacional. Y por último, pues bueno, también Italia ha dado por culminado una renovación automática que se daba de un acuerdo militar con el Israel. Esto para rematar el colmo del colmo. Vamos a ver la furia de Trump, la rabia, hasta dónde llega en su termómetro después de esto. Y Netanyahu, ¿qué cosa comentará? Pero bueno, aquí les tengo un video más adelante. Veamos primeramente estos recortes de prensa y estas imágenes de Giorgia Meloni, pues, y de Donald Trump a continuación. Las declaraciones de Trump se produjeron cuando el pontífice iniciaba justamente un viaje de 11 días al África, su segundo gran viaje al extranjero desde que fuera elegido el año pasado. En declaraciones a los periodistas de camino a Argelia, el Papa afirmó que no quería entrar en un debate con Trump, pero que seguirá promoviendo la paz. Dijo que no consideraba que su papel fuera el de un político, sino el de difundir el mensaje de paz. Entonces, allí está la frase o las frases que pronunció el Papa, que son estas: no le tengo miedo a la administración Trump ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí, para lo que la Iglesia está aquí. Esas fueron las declaraciones del pontífice de Papa León. Y pues esto sería en concreto lo que dio lugar a las fricciones que estamos viendo hoy con Italia, con el gobierno italiano. Y pues bien, vamos directamente al punto donde surgió todo, a la mecha explosiva, al detonador, a la fuente misma del asunto, la fuente de donde surgió todo el problema, que sería el documento, que se los pongo aquí, y juntos lo vamos a leer. La fuente de todo este lío, el documento, es la publicación con ese larguísimo comentario de Donald Trump, que lo leemos juntos. El Papa Leo es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Habla del miedo, entre comillas, a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia cuando arrestaron a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad. Me cae mucho mejor su hermano Luis que él, porque Luis es un auténtico seguidor de MAGA, él lo entiende y Leo no. No quiero un papa que piense que está bien que tenga armas nucleares el Irán. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos, y peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país. Y no quiero a un papa que critique al presidente de los Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente, dice él, para lo que me eligieron, por una aplastante mayoría, estableciendo cifras récord de delincuencia y creando el mejor mercado de valores de la historia.
Leo debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula, no estaba en ninguna lista para ser papa y la iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano. Desafortunadamente, la debilidad de Leo contra el crimen y contra las armas nucleares no me convencen, dice Donald Trump. Y ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, que es uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos. Leo debería enmendar su papel como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político. Y termina diciendo, le está haciendo mucho daño y lo que es más importante, le está haciendo daño a la Iglesia Católica, firma presidente Donald Trump. Y pues aquí es donde el amor se rompe. Se termina un idilio prácticamente que había habido entre Donald Trump y Giorgia Meloni, con Italia en general, Estados Unidos con Italia. Bueno, el idilio se rompe, al menos por el momento. Seguramente se va a recocer todo porque pues no pueden ellos quedar demasiado tiempo enemistados, pero por el momento las fricciones están allí. Si le sumamos a lo de la base de Sigonella, que ustedes se acordarán que Italia le prohibió el uso de los aviones que iban al Irán, ahora esto contra el Papa, las fricciones, y no es solamente el gobierno de derecha de Meloni, todos los partidos políticos se han unido para respaldarle a ella en el rechazo a Donald Trump y más que nada a respaldarlo al Papa. Recordemos que el Vaticano se encuentra en Roma, pues sí, es un estado, pero que está dentro de Italia. Y pues sí, aquí tienen una foto de los periódicos donde esta cuestión resaltó muchísimo. Y no les hago muy largo de declaraciones que han habido a diestra y siniestra, pues porque todos están condenando estas declaraciones, apoyando al Papa y poniéndose del lado también de la mandataria Meloni, que con esto creo que gana puntos, que había perdido tantos, gana bastantes puntos aquí dentro de Italia al haber tenido este acto. Y aquí, bueno, le escuchamos en un fragmento pequeñito donde habla en italiano. En tanto, después les tengo el video con el subtítulo de todo lo demás. Quello che penso che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Ho esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Y como era de esperarse, Donald Trump otra vez furioso. Él no es que se calma, sino que se enoja todavía más. Un día de estos, este pobre señor yo creo que le va a dar un infarto o algo le va a dar de la rabia y de la ira que le hacen dar, ¿no? Así que pues nada, en lugar de retractarse y de pedir disculpas, ha arremetido más aún contra el Papa y contra Giorgia Meloni y contra todos estos personajes que lo están atacando. Él no se retracta, no pide disculpas, él contraataca y ataca, es lo que hace él. Pero no es solamente Italia, mis estimados, sino que ustedes seguramente se habrán dado cuenta que casi todo el mundo, casi todos los países del mundo han rechazado, digo casi porque no son todos, obviamente, si van a ver en Israel, ellos no han dicho nada contra Trump. Si le van a ver a Argentina, tampoco el gobierno de Milei ha dicho nada contra Trump. Algunos se abstienen, otros lo apoyan, pero la gran mayoría sí, algunos tibiamente, delicadamente, otros con más energía, pero casi todos en el mundo han rechazado. En América Latina, pues no se diga, ustedes saben, en Europa también. Miren esta imagen, por ejemplo, de México. México apoya justamente al Papa y rechaza estas declaraciones de Donald Trump. En España, les pongo solo como ejemplo, este país, o sea, España lo pongo como ejemplo en Europa. Aquí en España, por ejemplo, se ha dado de que se han unido
los movimientos de izquierda y de derecha para rechazar estas declaraciones de Trump y solidarizarse con el Papa. Así que no es solamente Pedro Sánchez que está manifestándose, sino también los políticos, sea de izquierda que de derecha en España. Así que sí, hay una unanimidad prácticamente de rechazo y de condena. En cuanto a Italia, sí, pues se han unido los movimientos varios que existen para rechazar y condenar también esto de Trump y solidarizarse con el Papa. Bueno, aquí les tengo un video que he tomado de un canal prestigioso. Me ha parecido muy bueno para sintetizar con este video todo lo que les he expuesto. Vemos ahí en el video también, por ejemplo, a Lula da Silva de Brasil, que está condenando, y también vemos la noticia que ya les había anticipado de Giorgia Meloni, que dice que se detiene el acuerdo militar con Israel, que se renueva cada 5 años automáticamente, y justo ahora estamos en fechas de renovarse y ella lo detiene. Es muy interesante esa noticia también, muy interesante. Para culminar esa noticia, veamos el video. Responde a las críticas de la primera ministra italiana, a su vez por las palabras de Trump contra el Papa. Fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo, non in questa... Durísima Meloni contra Trump. Inaceptables sus declaraciones para la primera ministra italiana. Y para Trump, la inaceptable es ella. Y añade el presidente de Estados Unidos, porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear. Lo ha contado en una entrevista al Corriere della Sera esta tarde, en la que también le reprocha que no quiere ayudar a Estados Unidos para convencer a la OTAN para intervenir en la guerra con Irán. Dice Trump, Meloni ya no es la misma persona, e Italia nunca volverá a ser el mismo país. Nueva guerra abierta por Trump. Trump, Meloni. No es que se haya mordido la lengua el neoyorquino. Le manda recadito vía prensa italiana a esa Meloni que dice le ha decepcionado mucho, con la que se equivocó al pensar que era una valiente, contrariado porque no le sigue la corriente al dúo no tan dinámico Trump-Netanyahu con su dislate iraní. Deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Tan así que la primera ministra italiana ha ordenado suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel, sobre todo al ver que su brutalidad se desmana también en Líbano y Gaza. No tan lejos, aunque lo parezcan, quedan los tiempos en los que Trump la ponía de mujer estupenda y los eurosocios le confiábamos a la mariscala Meloni la misión casi imposible de hacer que Trump entrara en razón, por ejemplo, con los aranceles. Normale tra alleati, bisogna dire con chiarezza anche quando non si è d'accordo, con i dazi. Eso es precisamente lo primero que la inquilina del Palazzo Chigi le ha afeado a Trump en sede parlamentaria y le tenía guardada unas cuantas. Difendere l'onore dei nostri soldati in Afghanistan. Como que llamara inútiles a los militares italianos. Come abbiamo fatto sulla Groenlandia. Que hubiera que defender la soberanía e integridad territorial groenlandesas o que quisiera imponer en Ucrania. E sull'Ucraina di fronte alle proposte di negoziato che non consideravamo sostenibili. Buena retahíla de reproches entre dos líderes. ¡Soy italiana! ¡Soy cristiana! Que tenían una afinidad ideológica tan tremenda que soliviantaba un poco la Unión Europea. De hecho, Meloni fue la única líder de los 27 en la toma de posesión del hoy pacificador en jefe. En medio de esta guerra está el Papa, que está como si nada ocurriera, con su agenda oficial y con su visita a Argelia. Imagen de esta misma tarde, la música no se la hemos puesto nosotros, venía así, oficiando misa en la Basílica de San Agustín de Annaba, al noroeste del país. Unas horas antes, en una ceremonia previa, León XIV ha dejado este mensaje que muchos han interpretado como un revés, otro, contra Donald Trump. God's heart is torn apart by wars, violence, injustice, and lies. But our Father's heart is not with the wicked, the arrogant, or the proud. God's heart is with the little ones, with the humble. Trump carga de nuevo, arremete contra el Papa, quien según él ni entiende ni debería hablar de guerra. Se le acumulan las críticas de quienes condenan sus ataques. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha cuestionado sus palabras. Los católicos, indignados, aseguran que el estadounidense ha traspasado todos los límites. I have voted for Trump in every
presidential election that he's run in. Spiritually, I think this is bad, and politically. El vicepresidente J.D. Vance apoya a Trump y dice que al Papa lo que es del Papa. And let the President of the United States stick to dictating American public policy. Esta imagen, en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo, no ha sentado nada bien a esta comunidad cristiana. President Trump, you have crossed the line. Lejos de recular o disculparse, Trump se escuda en esta peculiar explicación. How did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor, making people better, and I do make people better. Esa ausencia de una disculpa también ha sido mal recibida. Just continuing to be so disrespectful to Christians, he offered, I suppose just saying, I'm sorry. El voto católico alcanzó un máximo histórico con Trump, que contó con apoyos de entre el 55 y el 59%, un respaldo que peligra para las elecciones de medio mandato. Según un medio italiano, el Pentágono llegó a convocar al principal diplomático del Papa y lo amenazó después de que pronunciara este discurso. A diplomacy that promotes dialogue and seeks consensus among all parties is being replaced by a diplomacy based on force. Aseguran que se llegó a evocar el papado de Aviñón, un periodo en el que la Iglesia romana quedó desterrada. Toda una amenaza contra León XIV. Y bueno, allí les he sintetizado todo lo que ha sucedido, estas fricciones, esta ruptura, esta crisis diplomática con Italia y con el Vaticano entre Estados Unidos, Donald Trump y todos los personajes que han participado. Espero que les haya gustado y veremos en el transcurso de los siguientes días cómo se presenta la situación y en espera de nuevas noticias. Les saludo con mucha cordialidad a todos. Les mando un abrazo y hasta la próxima.